Buenas noches para todos. Como ya lo mencionaron, me llamo Felipe, soy de Colombia, llegué hace 15 años a la Argentina con la idea de pasar solamente 3 semanas de vacaciones. Ahí vinimos con un grupo de amigos y dentro del paquete que había, mi primo me hizo pasar una semana ahí en Palabra de Vida y bueno, se extendieron las vacaciones, llevan 15 años de ese momento. Así que bueno, ha sido para mí una bendición todo lo que ha sido el tiempo acá en Argentina. El Señor ha usado muchísimas cosas para cambiar mi vida. Y bueno, Argentina fue el lugar donde conocí al Señor. Yo llegué pensando a Palabra de Vida que era creyente. Pasé 2 años viviendo en el instituto y recién en tercer año me di cuenta que no era creyente, que no había llegado a la salvación, había vivido una vida religiosa. Mis papás me habían llevado a una iglesia toda mi vida, mis amigos eran de un contexto cristiano y yo me sentía un cristiano más. Estudiaba la Biblia como el resto de los alumnos, pero me daba cuenta que habían pecados que me dominaban, no había una actitud hacia el pecado diligente. Y para final de mi segundo año, principio de tercer año de instituto, ahí el Señor empieza a hacer una obra en mi corazón de mucha convicción, donde finalmente llegó a la conclusión de que no era salvo, y ahí conocí al Señor realmente, en el instituto. Después, ese mismo año, el Señor fue muy claro, por la gracia de Dios, y con la bronca de mis compañeros, yo tenía que estar trabajando en la conferencia de Timoteo Bernabé. Estábamos todos trabajando, era una conferencia para pastores, yo no era pastor, pero tengo un primo ahí en Palabra de Vida que me ayudó y me dijo, vos tenés que estar en la conferencia. Y estuve en una de las plenarias, y en una de las plenarias uno de los hombres habló acerca del valor de la iglesia local. Y cuando él habló predicó acerca de la iglesia local, en ese momento se forjó una convicción en mí. Y era que mi vida se iba a abocar, se iba a entregar por completo al servicio de la iglesia local. Así que decidí quedarme en Argentina, empecé literalmente de cero. Me quedé en la zona norte de Buenos Aires. La iglesia que me abrazó los fines de semana como alumno fue la iglesia que me abrazó después del instituto. Y llegó un momento donde tuve que definir mi membresía eclesial, cuál iba a ser mi iglesia, ¿cierto? Y ahí empezamos en un proceso de oración. Yo quería aspirar al ministerio pastoral, entendía que el ministerio pastoral nacía de un deseo, lo que dice 1 de Timoteo 3, pero también hay requerimientos, entonces quería realmente capacitarme. Y fue en ese momento que empezamos a orar. Yo trabajaba en el microcentro y el Señor fue aparejando varias cosas y pude hacer un año de entrenamiento en la escuela de pastores, ahí donde estamos sirviendo ahora. Donde está Eduardo Buldain, muchos de ustedes lo conocen, Matías es el director. En realidad Matías tendría que estar acá, pero ahora está arriba de un avión viajando a Perú, porque bueno, hubo toda una situación, pero bueno, llegamos ahí al seminario, a la escuela de pastores, y fue un año que como matrimonio fue muy definitorio. Después el Señor empezó a bendecir mucho nuestra área laboral. Mi esposa trabajaba, yo trabajaba, estábamos desarrollando una vida económica muy linda, y en un momento el Señor empezó a poner una convicción muy fuerte en nuestro corazón de estar abocados al ministerio a tiempo completo. Eso nos implicaba pagar un precio, nos implicaba achicar nuestra vida económica, nos implicaba mucha incomodidad para muchas de las cosas que queríamos, pero había una convicción muy fuerte y tomamos la decisión. Fue así que renuncié al trabajo y me dediqué al ministerio, gracias a Dios. Fue una de las mejores decisiones. Para mí hubo 3 decisiones claves. Número 1, haber recibido al Señor, haber entendido ese mensaje y haberlo abrazado. Número 2, haberme casado con mi esposa. Y número 3, haber tomado la decisión de entrar en el ministerio a tiempo completo. Fue una tremenda bendición, no lo cambio por nada. Y empecé a entrenarme. Después, cuando dejé mi trabajo, empecé a servir en esta organización, en el CCP, en el Centro de Capacitación Pastoral.
empecé a crecer en conocimiento bíblico, después me dieron la oportunidad de empezar a entrenarme más, con más herramientas, y finalmente pude llegar a empezar a dar algunas de las materias que se enseñan en este lugar. Y por la gracia de Dios, este año, a principios de año, la iglesia me reconoció como uno de los ancianos, que era algo por lo que habíamos orado durante mucho tiempo, y si Dios quiere, para final del año que viene, vamos a estar saliendo con mi familia, junto con un grupo de personas de nuestra iglesia. Vamos a empezar un proyecto de fundación de iglesias en el interior del país. Estamos motivando a nuestra iglesia de que personas que desean ver la obra de Dios crecer en la Argentina renuncien a sus trabajos, cambien sus lugares de vivienda, cambien a sus hijos de escuela y nos acompañen. Y el Señor ha sido muy bueno, hay personas que se están acoplando al proyecto, y si Dios quiere, para finales del 2022 vamos a estar saliendo a la provincia de Córdoba a establecernos para empezar un nuevo proyecto de fundación de iglesias. Así que así a grandes rasgos y muy brevemente son una de las cositas que hacemos, como llegué acá, la obra del Señor en nuestras vidas. Y el Señor ha hecho una obra tremenda en mi vida y en la vida de las personas de nuestra iglesia, arraigando una convicción muy fuerte, y es la siguiente, te la quiero compartir. Es la convicción de que las Escrituras son todo suficiente para el creyente. Son todo suficiente para el creyente. Es una convicción muy profunda, pero además es una convicción que en muchos ámbitos es bastante controversial. Hoy estamos viviendo en un mundo donde lo que cuenta es lo pragmático, donde cuenta es lo que da un resultado inmediato. Y hoy la iglesia se pregunta qué es lo efectivo en la iglesia y no pregunta qué es lo que Cristo espera de la iglesia. Ahora, para poder responder esa pregunta, ¿qué es lo que Cristo espera de la iglesia? Se necesita algo, se necesita precisión escritural, se necesita conocer las Escrituras, se necesita tener una confianza en las Escrituras, se necesita desarrollar la habilidad de poder profundizar en el conocimiento de las Escrituras, que son todo suficiente para tratar cualquier tipo de situación, en cualquier tipo de escenario, en cualquier tipo de cultura en la vida de un creyente. Ahí cuando Pablo llega a Corinto y habiendo pasado por ahí, después de un tiempo, escribe la carta de Primera de Corintios. Y ahí al principio de su carta dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pensá en lo que Pablo está diciendo en este momento. Pablo está saliendo a un mundo, no como el nuestro, sino un mundo totalmente distinto. Hoy nosotros vemos la cruz y nos genera emotividad, nos trae buenos recuerdos, ¿cierto? Trae un grado de identificación. Pero cuando Pablo salió a predicar el Evangelio, la gente no tenía este sentido hacia la figura de la cruz. Cuando Pablo salió al mundo a predicar la cruz, ¿cierto? Lo que estaba predicando o lo que estaba anunciando era un elemento de tortura, no era algo limpio, no era algo emotivo, era algo que comunicaba sufrimiento, era algo que comunicaba desprecio, era algo que comunicaba tortura, era algo que comunicaba sangre. Esto era lo que Pablo salió a predicar. Tienen que creer y confiar en la obra de la cruz. Claro, esto es locura. Pero, ¿sabes una cosa? El cristianismo fue diseñado por Dios para que sea locura. Yo estoy seguro que lo que vas a escuchar hoy te va a sonar a locura. Te va a sonar a locura porque vivimos en una sociedad que tiene una forma de pensar, que tiene una corriente, que tiene un sentido, ¿cierto?, que es completamente contrario a lo que nosotros creemos y afirmamos, que es completamente contrario a lo que este libro comunica. Este libro comunica una dirección muy clara, muy determinada. Y el mundo también tiene una dirección muy clara y muy determinada, pero que va en contraposición de lo que esto va. Ahora, esto es una reunión de matrimonio, ¿cierto? Yo quiero hablar acerca de la locura del matrimonio. La locura del matrimonio cristiano, porque la verdad es que
Cuando empezás a estudiar la doctrina del matrimonio, ¿cierto? En la Biblia, y empezás a ver todos los pasajes, te das cuenta de que la relación matrimonial para el cristiano es una relación muy profunda. Si vos vas, por ejemplo, a pasajes como Mateo capítulo 19, ahí sale un tema muy controversial de aquel tiempo, el tema del divorcio. ¿Es lícito divorciarse y volverse a casar? Y ahí el Señor Jesucristo empieza a explicar. Y cuando explica su postura, o lo que, bueno, es Dios el que está hablando, no su postura, es la verdad absoluta. Los discípulos llegan a una conclusión, dicen, entonces no conviene al hombre casarse. Claro, ellos entendieron las palabras del Señor Jesucristo. Ellos entendieron el grado de profundidad, ellos vieron el compromiso que conlleva el matrimonio, ellos se dieron cuenta de lo difícil que es el matrimonio, saben lo difícil que es, y ellos llegaron a esa conclusión, no le conviene al hombre casarse, le conviene estar solo. Por el grado de profundidad que tiene la relación matrimonial, le conviene estar solo, no conviene casarse. El matrimonio es una relación que se instituye por Dios mismo y que es indisoluble, no se separa, no se puede quebrantar, bajo ninguna circunstancia. Por eso el Señor Jesucristo afirma, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto no es una sugerencia, esto es un mandato, no lo pueden, no lo deben, es imposible, no se debe hacer. Entonces quiero en esta mañana hablarte acerca de la locura del matrimonio. Y quiero que me acompañen al pasaje que va a ser objeto de nuestro estudio, que está ahí en Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Mira lo que dice el versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esto es un pasaje que hemos escuchado muchísimas veces. Si has venido y si tenés mucho tiempo de creyente, Efesios 5 es como el pasaje del matrimonio, ¿cierto? Es el que le da la claridad al matrimonio de sus dinámicas, es el que le da la claridad del significado de lo que es el matrimonio, es el que le da propósito al matrimonio. Pero espero que en esta mañana vos puedas entender un poquito más acerca de lo que el Señor quiere y espera del matrimonio. Ahora, una de las cosas que tenemos que hacer para poder interpretar este pasaje, para poder ser precisos con lo que este pasaje y con lo que Pablo está pensando, es entender el tema general de todo lo que está tratando la carta de Efesios. La carta de Efesios tiene un tema general y todos los demás temas están subordinados al tema principal de la carta. Ahora, si quieres saber cuál es el tema principal del libro de Efesios, lo vas a encontrar en Efesios 1:4. Dice ahí, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Si quieres entender el libro de Efesios, tenés que partir de esta premisa que Pablo ha puesto al principio. Pablo en el versículo 3 dice que da gracias, pero inmediatamente después de su oración de gratitud, él habla acerca de este pasaje. En este pasaje, Pablo está tratando acerca de un concepto de la salvación. Y acá hay una gran división. Está el concepto de la salvación, ¿cierto? Que es lo que precisamente va a desarrollar Pablo subsecuentemente en el capítulo 1, ¿cierto? Y en el capítulo 2. Y después va a desarrollar la otra parte del versículo, para que seáis santos y sin mancha delante de Dios. Por un lado vas a ver el poder de Dios para salvar, la intención de Dios para salvar, te vas a dar cuenta de la trascendencia de la salvación, te vas a dar cuenta de la temporalidad de la salvación, te vas a dar cuenta de la profundidad de la salvación, ¿cierto? En los primeros capítulos del libro de Efesios. Pero en la segunda parte del libro, que se vuelve un poquito más práctico, ¿cierto? Te va a decir cuál es el propósito de esa salvación. Entonces no podemos separar lo que vamos a leer en Efesios 5 de lo que Pablo está queriendo decir con toda la carta. Lo que Pablo quiere decir con toda la carta es lo siguiente: si sos alguien salvado por la gracia de Dios, quiero decirte una cosa: has sido salvado para ser santificado y presentado sin mancha delante de Dios. Esta es la ambición número 1 de un creyente. Esta es la evidencia número 1 de un verdadero creyente.
Una persona que ha sido alcanzada por el poder de Dios, una persona que ha sido regenerada por el poder del Espíritu, una persona que ha escuchado la predicación de la palabra de Dios y ha podido desarrollar una fe en ese mensaje salvador, quiero decirte una cosa, no es solamente para conseguir una parcelita en el cielo o para decir que su eternidad cambió. Si el Señor te salvó, si el Señor estiró su brazo misericordioso y lleno de gracia para rescatarte de tu pecado, quiero decirte una cosa. El propósito es lo que dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. Entonces, si sos un hijo de Dios, quiero decirte una cosa, el interés de Dios en salvarte no es solamente garantizar tu eternidad después de que mueras, sino es hacer una obra transformadora mientras que vos estás acá. Para ser transformado, para ser presentado sin mancha. Y en el capítulo 4 va a empezar a hablar, ¿cierto?, acerca de cómo el Señor va a hacer esto. Y va a hablar acerca de diferentes instrumentos de gracia para hacerlo. El primero que el Señor nos va a proporcionar es la iglesia local. El Señor va a constituir apóstoles, ancianos, profetas, ¿cierto?, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Te das cuenta? Todo el libro de Efesios está subordinado a esta idea. Todo el libro de Efesios depende de esta idea. El Señor te proporciona a la iglesia no como un lugar donde solamente te entretenés y reís, que es algo muy bueno, la fraternidad es un mandato bíblico, pero no es solamente eso. El principal objetivo de que el Señor salva personas y las pone a convivir en un contexto colectivo de creyentes, la iglesia local, y la capacita con dones, con diferentes personas, con diferentes grados de don, con diferentes tipos de características, es para santificar, para perfeccionar a los santos. La única razón por la que ustedes se juntan en este lugar todos los domingos o todas las veces que se convocan en una reunión de jóvenes, en una reunión de matrimonios, en una reunión de mujeres, en una reunión de hombres, tiene que ser para ser santos y sin mancha delante de Dios. Pero además de eso, además de darte la iglesia, en el capítulo 5, versículo 21, el Señor te va a dar una dinámica como creyente. Una dinámica que hoy no es una dinámica que se abraza con mucha ambición, con mucho gusto. Hoy nosotros vivimos en un tiempo donde nosotros no estamos ajenos a la sociedad en la que vivimos. Quiero contarte un poquito acerca de cómo ha venido la progresión de la mente humana, ¿cierto? Para que puedas entender un poco más de todas las cosas que están alrededor nuestra y que nos influencian. Y me influencian. No somos personas ajenas a la sociedad en la que vivimos. Pero cuando vos mirás, por ejemplo, antes de 500 años atrás, antes de la época de la Reforma, vos ves antes de ese tiempo y la verdad, por ejemplo, era todo aquello que la Iglesia Católica afirmaba que era la verdad. Nadie tenía derecho a decir de que la verdad era algo distinto a lo que la Iglesia Católica afirmaba. Si alguien afirmaba algo distinto a lo que la Iglesia Católica afirmaba, ¿cierto?, ¿qué hacían? Lo mataban, lo perseguían, le hacían la vida imposible. Ahora, con la Reforma no solamente vino una apertura religiosa, sino que también hubo una transformación del pensamiento humano. Y ya la verdad no era la que la Iglesia Católica decía, sino que la verdad era toda aquella que había que redescubrir, había que confirmar, ¿cierto? Y eso ocurrió a partir de la Reforma. El tiempo de la Reforma no solamente tuvo un impacto en lo religioso, sino en lo cultural, en lo artístico, en lo literario, ¿cierto? Y empezaron a haber diferentes tipos de expresiones y la mente del hombre empezó a cambiar. Cuando nos introducimos en la época moderna, ya la verdad no es ni lo que la Iglesia Católica afirma, ni lo que se redescubre, ¿cierto?, sino lo que se puede comprobar. Y vos ves todo el siglo XX, ¿cierto?, los apologetas, los que defendían la fe, tratando de dar argumentos. Vos lees libros como, por ejemplo, los de Lee Strobel o Josh McDowell, ¿cierto? Todos estos hombres están tratando de argumentar para decir quién tiene el mejor argumento para decir la verdad. Pero en nuestro tiempo, la verdad es la que cada uno quiere creer. La verdad es la que cada uno quiere conformar. Y no importa si vos estás de acuerdo conmigo o no, yo lo creo así. Y hay muchas expresiones de esa que la vemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, de las que más escuchamos, mi cuerpo, mi decisión, ¿cierto? O cómo me autopercibo, o las películas y toda la filosofía del mundo. Seguí lo que tu corazón te dice, ¿cierto? El consejo de este mundo que va empujándote a que vos
le hagas caso a todas tus pasiones y vayas en función de tus pasiones. Si eso implica cambiar el uso natural de tu cuerpo, cambialo, tenés que seguir lo que tu corazón te dice. Ahora, sería inocente pensar que esto no va a afectar a la iglesia. Esto afecta a la iglesia. Y la afecta de muchas formas. La afecta de muchas formas y lo vemos claramente en muchos contextos eclesiales. Lo vemos, por ejemplo, cuando las personas emprenden proyectos sin considerar como un proyecto laboral, ¿cierto? Un proyecto de vivienda, un proyecto de cualquier tipo de clase, ¿cierto? Va a afectar mi relación con mis hermanos. No me importa, lo que me importa es que yo me pueda desarrollar en mi propia vida. Vemos que el concepto de autoridad se dilúe, ¿cierto? Se desintegra en nuestra sociedad, pero en las iglesias también. No hay un reconocimiento, no hay honra a los líderes. Es inocente pensar de que esta filosofía no te está afectando. Ahora, Efesios 5:21 va a poner una premisa, ¿cierto? Y va a decir lo siguiente: someteos unos a otros en el temor del Señor. Ahora, yo no solamente vengo al contexto de la iglesia para tener vida social, sino que vengo con la disposición, ¿cierto?, de verme a los otros. Tengo un compromiso mutuo con otros. ¿En función de qué? ¿En función de un proyecto? ¿En función de un avance? No, en función de la santificación del otro. En función del perfeccionamiento del otro. Es interesante que tanto Pablo como Pedro ven esta dinámica de la sujeción como algo vital en la vida del creyente, como algo evidencial en la vida del creyente. El mundo promueve la independencia, el cristianismo promueve la interdependencia. El mundo promueve el pensamiento propio, la Biblia promueve que todos tengamos la misma unidad de fe. Es completamente contracorriente. Pero la verdad es que el mundo penetra el interior de la iglesia, corrompe nuestros pensamientos y eso se evidencia en nuestras prácticas. Y cuando llegamos al capítulo 5, versículo 31, ahí utiliza otra herramienta de gracia que Dios le ha proporcionado a los creyentes para presentarse puros y sin mancha, y es el matrimonio. El Señor ha instituido la iglesia, el Señor ha puesto dinámicas, pero además de eso, a los que estamos casados, Dios te ha dado un recurso de gracia para santificarte. Ahora, mira lo que viene diciendo, viene hablando acerca de la sujeción la mujer para con el hombre, y ¿sabes una cosa? También la sujeción del hombre hacia la mujer. Hay muchos que creen que el hombre no se debe sujetar a la mujer, y esto no es correcto. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, asimismo. Le vamos a hacer el examen de gramática acá a un compañero mío, a ver qué piensa. ¿A qué se refiere o cuál es el antecedente gramatical de asimismo? ¿Asimismo qué? ¿A qué se refiere Pedro con asimismo? Bueno, tenés que ver el contexto de lo que viene diciendo. Capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Lo que Pedro está diciendo acá a los hombres, no piensen que le está hablando a las mujeres, a los hombres en el versículo 7 es maridos asimismo. Asimismo el hombre se debe a la mujer, el hombre se sujeta a la mujer, no de la misma forma, no en la misma función, no en el mismo rol, de una manera distinta, pero se sujeta. ¿Y cómo se sujeta el hombre a la mujer? Vivid con ellas sabiamente. La forma en la que yo desarrollo una actitud de sujeción es entender de que la mujer que está enfrente mío, que es mi esposa, debe ser cuidada y administrada como de forma sabia, de una manera sabia. Número 2, mira lo que dice, dando honor a la mujer. Esto hacía mucho ruido en el tiempo de Pedro. En el tiempo de Pedro, los convenios nupciales no ocurrían como en nuestro tiempo, donde vos veías una mujer que te gustaba, empezabas a orar por ella, ¿cierto? Y finalmente te casabas con ella. No era así como ocurría.
las mujeres se casaban en un promedio de edad entre los 14 y 17 años. Y generalmente las nupcias se arreglaban y eran algo que se convenía entre un padre y otro padre, ¿cierto? Y los hombres solían casarse en una edad promedio entre 27 y 30 años. O sea, tenés a un hombre de 30 años casándose con mujeres de entre 14 y 16 años, prácticamente una niña. Ahora, no solamente esta desigualdad de edad, ¿cierto? No solamente esta edad temprana de la mujer, sino que además las leyes romanas no le permitían a la mujer, por ejemplo, tener la tutela o el derecho de decidir si podían criar a sus hijos. Ustedes ven en otros pasajes conceptos como el de la nodriza, ¿cierto? La nodriza era una esclava que un hombre podía comprar si él consideraba que su esposa no podía criar a sus hijos. O sea, este era el contexto en el que Pedro está diciendo estas palabras. Por eso yo creo que el cristianismo es la profesión de fe que defiende verdaderamente a las mujeres, que siempre defendió verdaderamente a las mujeres. Entonces Pedro le está diciendo acá a los hombres, ustedes se deben sujetar a las mujeres. Esto era algo rarísimo en la cultura romana. Deben vivir con ellas sabiamente, rarísimo en la cultura romana. Tienen que darle honor. Esto, te digo una cosa, si un hombre quería cortar su relación matrimonial no tenía que tener el permiso, ¿cierto?, el consentimiento de su esposa. Él podía tomar la decisión. Era una cultura totalmente patriarcal. Este hombre la debe ver como un vaso frágil. Hombres, no crean que no le deben sujeción a sus esposas. Porque fíjate que todo el contexto del capítulo 2, versículo 13 en adelante, habla acerca de la sujeción a las autoridades civiles, la sujeción en el ámbito laboral, ¿cierto? La sujeción de las mujeres hacia el hombre y la sujeción del hombre hacia las mujeres. Pero ¿sabes cuál es la finalidad de esto? Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Sabes cuál es la razón por la cual Pedro va a hablar insistentemente en cuanto a la sujeción? La razón por la que Pedro va a hablar acerca de la sujeción como algo vital es para deshacer el poder del pecado que todavía mora en tu corazón. Y la razón por la que vos estás introducido en la relación matrimonial, tu esposa sujetándose a vos en respeto, en acompañamiento, en complementar, en ser tu ayuda idónea, y vos te sujetás a tu esposa en cuidado, en amor, en honra, en un trato sabio, es para deshacer los deseos carnales que combaten contra el alma. La independencia, el individualismo, corrompen, maltratan el matrimonio. Yo no puedo aspirar a tener un matrimonio que dé gloria a Dios, que Dios lo vea y se agrade, si no estoy dispuesto a vivir la dinámica de la sujeción. Y eso es precisamente lo que está tratando Efesios capítulo 5, versículo 31. Ahora, ahí viene una conjunción que dice, por esto. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, viene hablando acerca de la sujeción, ¿cierto? El marido se debe a la mujer. ¿De qué forma se debe? Tiene que servirla. Como Cristo sirve a la iglesia y se entrega a sí mismo por ella. El hombre se sujeta a su mujer. Cuando llega a la casa cansado de trabajar, una de las cosas que el hombre tiene que construir en su mente es: dejo de servir en el ámbito, ¿cierto?, de lo laboral para llegar a mi casa y servir en el ámbito de la familia. No vengo para ser servido, vengo para servir a mi esposa. Yo me sujeto a ella, ¿cierto? Y ahí dice, por esto, ¿por qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a ella. Y los dos serán una sola carne. Tenés que entender que acá Pablo está utilizando en Efesios capítulo 5, versículo 31, las mismas palabras que Dios mencionó a través de Moisés en Génesis capítulo 3. Dios es quien hace al matrimonio. Un matrimonio es estos tres criterios: la separación, el compromiso y la exclusividad. Esto es lo que está comunicando este pasaje. Vos te casás
Y haces esto, accedes a esto, porque quieres ser santificado. La razón número uno, quizás nunca lo habías visto de esta manera, pero quiero explicarte una cosa. Aún los matrimonios que están allá afuera, en el mundo, que no creen en Dios, Dios creó el matrimonio con el objetivo de representar la imagen de Cristo y la iglesia, pero principalmente para deshacer las obras del pecado. Si hay algo que tiene que ser la ambición número uno en tu matrimonio, si hay una dinámica que tienes que desarrollar en tu matrimonio, sin importar la edad que tengas, sin importar cuántos años de casado tengas, tiene que ser una actitud, tiene que ser una dinámica santificadora. Tienes que ver a esa compañera, a ese compañero que está al lado tuyo, que Dios te lo ha proporcionado como un medio de gracia para que vos puedas ser perfecto. Una de las cosas que tiene que ocurrir familiarmente es que cuando mi esposa me ve a mí, yo no puedo ser la misma persona. Porque la obra de salvación es una obra progresiva en aquellos que verdaderamente han sido regenerados. No puedo ser la misma persona, no puedo tener el mismo trato. No puedo tener las mismas reacciones. No puedo tener los mismos apetitos. Tengo que ir creciendo en amor a Dios, en amor a mi esposa, en servicio, en transformación. Tenemos que hacer de nuestros matrimonios un lugar, un espacio, un ámbito para deshacer las obras del pecado. Y tenemos que entender que el Señor constituye el matrimonio en 3 principios sólidos. Número 1, separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Cuando te estabas casando, aunque no lo supieras, te estabas uniendo con una mujer, le estoy hablando a los hombres, o la mujer se estaba uniendo con un hombre, para empezar una institución completamente nueva, una nueva identidad. Una nueva identidad que no cobra una identidad, no tiene la libertad para decir cómo va a ser. Se van a unir con este propósito, se van a unir para deshacer las obras del pecado. Y la realidad es la siguiente: cuando vos nacés en el contexto de una familia. Y en el contexto de esa familia, tus papás eran pecadores, estaban afectados por el pecado, tenían patrones pecaminosos. Te lo voy a ejemplificar con algo bien personal. Darío sabe que nosotros somos bastante abiertos ahí en la iglesia. Pero te quiero comentar algo que fue una de las batallas más grandes que yo tuve que librar en mi propia vida. Yo crecí en un hogar donde mi mamá fue criada en un hogar donde el que ganaba la discusión era el que más gritaba o el que más se enojaba. Y la forma en la que se resolvían los problemas en el contexto de mi familia era de esa forma. Ellos vivían gritándose. El grito era algo común, la irascibilidad, el darle rienda suelta al enojo, el orgullo. Te digo una cosa, yo al día de hoy nunca escuché a mi mamá pedirle perdón a mi papá por una mala actitud. Ahora, cuando uno llega acá a Argentina, hablo de mí, estudio la Biblia, digo, voy a empezar algo nuevo, ¿cierto? La tengo re clara, estudié 3 años la Biblia, entro en el matrimonio y me doy cuenta que la forma en la que yo voy a tender a resolver los problemas con mi esposa es de la misma forma como mis padres resolvían los problemas. Y sabes una cosa, esto generó mucha crisis en mi matrimonio. Mucha crisis porque yo entendía que lo que yo entendía que era la falta de mi esposa, que en realidad no era la falta de mi esposa. Yo veía la falta de mi esposa y para mí lo que me generaba, lo que me despertaba el enojo, era lo que ella hacía en contra mía. Hoy a la luz de las Escrituras me doy cuenta de lo que el Señor Jesucristo claramente dice. No es lo de afuera lo que contamina al hombre, sino es lo que está en el hombre lo que contamina al hombre. Y empecé a darme cuenta de que una de las cosas en las que yo tenía que trabajar en mi vida para fortalecer mi matrimonio era cambiar los patrones pecaminosos que había aceptado, que había abrazado como algo natural en mi propio matrimonio. Tenía que entender este principio. Tenía que entender el principio de que el Señor me había llamado con Gisela a formar una nueva institución. No es la misma institución que tienen mis papás, es una nueva institución con una nueva identidad que tiene la santificación como su eje principal. Ahora,
Muchos de ustedes me están viendo y deben decir, bueno, pero eso es para alguien que recién está casado, Felipe. Y yo ya llevo más de 20 años de casado, 30 años de casado, 50, 70, no sé cuántos tenés de casado. Pero te digo una cosa, esto es algo que tenés que replantearte en cada etapa de la vida. ¿Sabes de qué manera práctica? Por ejemplo, cuando estás recién casado tenés que distinguir claramente cuáles son los pecados que vas a naturalizar porque los viste en tus padres. ¿Te parece natural reaccionar así? ¿Te parece, por ejemplo, natural, después de un día de trabajo cansado, llegar, poner los pies arriba de la mesa ratona, prender la televisión y que tu esposa te atienda porque trabajaste, vos sos el proveedor? ¿Cierto? Vos lo viste a tu papá haciendo eso y vos haces exactamente lo mismo. Pero acá Cristo dice, no, pará. La identidad que tenés que darle a tu matrimonio es la siguiente. Cuando vos llegás a tu casa, venís deseoso de querer servir a tu familia. Ahora, esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque hay pecado en el corazón, porque estoy pensando en mí mismo, porque estoy pensando en lo que para mí es cómodo, porque estoy pensando, ¿cierto?, en mis propios derechos. No estoy pensando en el bien del otro, sino estoy pensando en mi propio bien. Entonces, hay muchos patrones pecaminosos que tenés en tu vida y que los tenés por naturales, ¿cierto?, porque los has visto en tus padres. Sos abuelo. Tenés que replantearte este principio. Estás con tu esposa y tenés que construir una identidad de familia en esta etapa de tu vida. ¿Cuál va a ser tu participación, por ejemplo, en la vida de tus hijos? Bueno, mis papás, por ejemplo, o mis abuelos eran muy, no sé si esa palabra se utiliza acá, alcahuetes, o sea, eran muy de consentir, ¿cierto? Y no estoy hablando de afecto, sino de excusar todo lo que mi nieto hace, ¿cierto? Porque es mi nieto, porque yo ya crié a mis hijos y todo lo que era la rigurosidad, la formación del carácter, la hice con mis hijos. Ahora mis nietos son para deleitarme. Pero eso no es el patrón bíblico, ¿no? El patrón bíblico muestra a los hombres de Canas como hombres reverentes, hombres sabios. Hay abuelas, por ejemplo, que cuando ven que sus padres están corrigiendo a sus hijos, quieren evitar eso a toda costa, porque ella no quiere ver cómo reprenden a su nieto, ¿cierto? Le cae muy mal esa situación. Pero tenés que replantearte por qué. Tenés que replantearte que refrenar la corrección del niño es aborrecerlo, es lo que dice Proverbios. Yo tengo que animar a mi hija, a mi hijo, ¿cierto?, en esa etapa de la vida, a que procuren vivir todos los principios de crianza sin importar lo incómodos que sean, porque quiero el bien de mi nieto. Porque quiero que él se dé cuenta de su condición delante de Dios, porque quiero que se dé cuenta de que mi hijo está bajo la ira de Dios, y a menos de que hayan padres fieles que estén mostrando su estado depravado, su necesidad de un Salvador, va a llegar la salvación. Pero naturalizamos las relaciones familiares y necesitamos entender que en cada etapa de la vida tenemos que replantearnos cómo va a ser. Cuando te casás son las dinámicas del matrimonio recién conformado. Cuando tenés hijos tenés que replantearte cuáles van a ser los principios, los valores, aquellas cosas que vas a abrazar de las Escrituras para poder conducir tus hijos a la salvación. Cuando dejan la casa o cuando son adolescentes, ¿cierto? Te digo, hay muchos matrimonios que no se plantean esto y se abocan totalmente a los hijos sin darse cuenta de que la relación que un esposo tiene con su hija es una relación exclusiva. No la va a desarrollar nunca con sus hijos. Los hijos un día se van a ir. Uno no es una carne con sus hijos, uno es una carne con su esposa y su esposo. Tenemos que replantearnos continuamente, ¿cierto?, cuál es la identidad que nuestro hogar necesita en la etapa en la que estoy, sea como recién casado, sea como padre de hijos chicos, sea como padre de jóvenes, adolescentes, o sea como abuelos. Tenés que replantearle cuál es la identidad. No, yo quiero como abuelo promover la santidad, promover la pureza, promover la piedad, ¿cierto? Promover el mensaje de salvación en mi familia. Esa es la identidad que tengo y tengo que combatir por eso. O si es con tus hijos, tengo que promover la piedad, tengo que promover libros cristianos, contenido cristiano, ¿cierto? Tengo que mostrarle, y cada vez que su necesidad aparece, mostrarle la condición en la que está para que pueda un día darse cuenta que necesita un Salvador. Poder identificar que estás formando una institución completamente nueva bajo los parámetros de Dios. Por eso dice, por esto.
Hay una relación íntima en lo que viene diciendo con la institución del matrimonio. Segundo, dejarán a su padre y se unirá a su mujer. Esta palabra unir, ¿cierto? Es una palabra interesante. La palabra en el griego es la palabra proskolao, ¿cierto? Que es una palabra que se utilizaba en el ámbito de la medicina. Cuando había algo roto, había una cortadura muy profunda, ¿cierto? Habían ciertas prácticas que ellos tenían para unir, ¿cierto? Para que hubiera continuidad, para que si un hueso estaba quebrado, ¿cierto? Se ponía en práctica esta palabra, se unía, ¿cierto? Para que fuera una sola parte. Ahora, esta unión o este compromiso, ¿cierto? Es algo mucho más profundo que el hecho de vivir juntos. Va más allá que eso. El compromiso que yo voy a asumir con este hombre y con esta mujer es acompañarlo de manera amorosa, en servicio, con la palabra de Dios, en sabiduría, para que él pueda vencer el pecado. ¿Sabes una cosa? Yo no sé cuáles son las dinámicas que vos tenés en tu matrimonio. No sé qué haces cuando llegas a tu casa. No sé si cuando termina el culto en el domingo sacás la Biblia y la compartís con tu esposa. Espero que sí. Eso tendría que ser lo natural. Espero que seas una persona ordenada que está haciendo una agenda, ¿cierto? Y que en esa agenda estás marcando tiempos específicos a solas con tu esposo para preguntarle cómo está en su lucha en contra del pecado. O donde tenés momentos específicos donde van a tratar situaciones tensas de la semana. Espero que esto sea el compromiso que te está uniendo esta persona. Esa persona que está al lado tuyo, si está viva aún, es porque el Señor quiere hacer una obra de santificación. Y te digo una cosa, esto va a ser algo incómodo. Yo empecé diciendo una cosa, la dinámica del matrimonio cristiano es locura. Porque lo que los matrimonios mayormente aspiran es a vivir en armonía. Yo quiero vivir sin la mayor cantidad de problemas posibles. Yo me casé para vivir en armonía, no para vivir en conflicto. Y te digo una cosa, hay muchas formas de lograr eso. Hay muchos matrimonios allá afuera del mundo que logran la armonía. Pero la armonía no es una meta en el matrimonio. Una prioridad del matrimonio tiene que ser deshacer el pecado. Y eso es muy incómodo. Porque el pecado tiene la característica de estar arraigada en tu corazón. Tiene un sistema inmunológico que protege al pecado, que tiene muchas herramientas para que no sea sacado. Yo te hago una pregunta, te voy a hacer algunas preguntas prácticas. ¿Vos sabés, por ejemplo, qué está viendo tu esposo en el teléfono celular? ¿Cuáles son los programas de televisión que él ve? ¿Cuáles son las revistas que él ve? Cuando va por la calle, ¿puede guardar sus ojos con santidad? ¿Alguna vez le preguntaste eso a tu esposo? Y es incómodo, ¿cómo voy a preguntar eso? Voy a generar tremendo lío, porque ¿y si me dice que no? ¿Y si me dice que no ha guardado sus ojos sin pureza? ¿Si me doy cuenta que está viendo cosas inapropiadas en el teléfono? O te digo una cosa, llegás de la iglesia a tu casa y un hermano tuvo una mala actitud, ¿cierto? Y llegás a tu casa y lo que empezás a hacer es a hablar mal de este hermano por la ofensa que él te hizo. Después te tomás un tiempo para ver cómo ese malestar, ese enojo no nace en la actitud de tu hermano, sino nace en tu propio corazón. ¿Tu esposa está batallando con los celos? ¿Tu esposo es honesto con su trabajo? ¿Son transparentes e íntegros con las finanzas? ¿Viven la vida de generosidad? ¿Son orgullosos o son humildes donde estiman a todos los demás como superiores? ¿Están imitando el carácter de Cristo, de entrega, de servicio, o están velando por sus propios intereses? Cuando empezamos a hacer esas preguntas en el ámbito del matrimonio, el matrimonio se vuelve un lugar incómodo. Pero quiero decirte una cosa, no hay mejor cosa para el creyente que vivir una vida de compromiso con su santificación.
No hay cosa más conveniente para el creyente que abrazar una vida de transformación. Y quiero decirte una cosa, la razón por la que estás al lado de ese hombre, esa mujer, es para deshacer todo esto que está en vos. La razón por la que el Señor te ha puesto al lado de tu esposa es para hablar de estos temas, es para trabajar estos temas, es para poder vencer estos temas. Nosotros en nuestra iglesia hemos decidido hablar de estos temas en el matrimonio. Y han salido cosas que realmente son muchas veces tristes. Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que el pecado aparece, no es un problema. El problema es cuando la gente no lo trata. El problema es cuando las personas no se arrepienten. El problema es cuando la iglesia no está buscando recursos escriturales para poder vencer los patrones del pecado. Entonces por esto te vas a unir, por esta razón. Te vas a unir y vas a formar una nueva identidad libre de los patrones pecaminosos, arduamente, ¿cierto?, trabajada para poder identificar aquellas cosas, pero además de eso te vas a unir, vas a tener un compromiso con esta persona con tal de ser perfecto. Tenés que ser una persona distinta, una persona transformada. No tengo problema, sentate con mi esposa, ella te puede contar, por ejemplo, cómo el Señor ha usado mi iglesia, la consejería bíblica, para que yo pueda vencer todos los pecados que se arraigaban en mi irascibilidad. Hoy la forma en la que reacciono cuando mi esposa me ofende o cuando el contexto de la familia se pone difícil, tenso, ¿cierto? No es la misma forma en la que reacciono 6 años. Y quiero y anhelo que de acá a 10 a 20 años no sea la misma reacción que tengo ahora. ¿Por qué? Porque el Señor, como hijo de Dios, me ha puesto en una carrera de santificación, de perfeccionamiento. Esto es a lo que tengo que aspirar. No puedo quedarme cómodo en el estado donde estoy. No puedo pensar que esto es lo que tengo que aspirar el resto de la vida. El Señor planeó una vida para mí como hijo de Dios de transformación. Pero además de eso, la transformación, el deseo por una vida transformada, el deseo por una vida que imita las perfecciones de Cristo, es la evidencia de un verdadero hijo de Dios. Porque para eso te salvó el Señor. ¿No? Fue donde arrancamos este estudio, para que fueseis santos y sin mancha. Último, y los dos serán una sola carne. El último principio. La exclusividad. Esto no tiene que ver solamente con sexo, no tiene que ver solamente con la intimidad física y carnal. Tiene que ver con la forma en la que te relacionas con tu esposa. Es exclusiva. Cuando vos te casás, tenés una única amiga en toda tu vida. Es tu esposa. No tenés más amiga. La amistad entre el hombre y la mujer no existe, porque por diseño hemos sido diseñados para una mujer. ¿Cierto? Varón y hembra los creó, ¿cierto? Cuando Adán la vio hubo regocijo, hubo gozo. Hay exclusividad. Ahora, quiero decirte una cosa. La exclusividad es algo por lo que hay que combatir. Porque este sería el escenario perfecto, ¿no? El escenario perfecto serían hombres y mujeres que están construyendo una identidad en Cristo basada en los principios escriturales de la palabra de Dios. Un escenario ideal sería un matrimonio, un hombre y una mujer que se unen para deshacer las obras del pecado. Un matrimonio ideal sería un matrimonio donde la mujer está pensando solo en su marido y el hombre está pensando solo en su mujer. Pero quiero decirte una cosa, esto ocurrió en Edén. Esto que Pablo está refiriendo acá ocurrió en Edén. Pero en Edén un día entró el pecado y corrompió todo. Y te corrompió a vos. Y la exclusividad es algo por lo que hoy tenemos que batallar. No es algo natural. No es algo que te va a brotar. Siempre van a haber pensamientos en tu mente, si me hubiese casado con. Siempre va a haber una tentación afuera de tu casa. Mujeres, no sean inocentes. Todos y cada uno de los hombres que están acá tienen luchas morales. Hombres, no sean inocentes, las mujeres también. Vivimos en un mundo sexualizado que corrompe arduamente la exclusividad en el matrimonio. Y tenemos que batallar,
para poder afirmar nuestros matrimonios en una vida de exclusividad. Vivimos en un mundo donde está presentando continuamente estereotipos de familia, estereotipos de una mujer perfecta, estereotipos de un hombre perfecto. ¿Y sabes qué? Son todos mentiras. Dios te ha puesto, y la mujer que te ha dado o el hombre que te ha dado es gracia de Dios para vos, es un don, es un regalo, es la persona con la que puedes convivir de esta forma para que las obras de pecado sean deshechas en tu vida e imitar las perfecciones de Cristo. Ahora, no sé qué está pasando adentro tuyo, no sé qué cosas del corazón está señalando la palabra de Dios. Yo espero que esté señalando algo. No tengo la expectativa de que vengas y me des una palmada en la espalda y me digas qué buen sermón. Seguramente te estás sintiendo incómodo con lo que te estoy diciendo, porque te lo estoy diciendo a vos. Te lo está diciendo la palabra de Dios a vos. La santificación requiere trabajo, la santificación requiere incomodidad, la santificación requiere un compromiso abnegado, requiere sacrificio. Quizás para vos esto no suena para nada apetecible. Quizás para vos esto no es una ambición o no es una prioridad o es algo que no querés considerar. Yo espero que no sea así. Yo espero que esto sea el deseo de cada uno. Porque un hijo verdadero de Dios va a aspirar a tener una vida transformada por el Señor. Es la evidencia. Es la esencia del que ha nacido de nuevo. Es la esencia del que ha nacido una nueva vida. Si estás persiguiendo cualquier otra cosa en la vida, quizás porque te has distraído, quizás porque no has vuelto a desempolvar tu Biblia con diligencia, si quizás lo que está ocurriendo es que estás viviendo para tus propios apetitos, para tus propios placeres, si lo que está pasando es que estás viviendo en tu propia sabiduría, si lo que está pasando es que te has llegado a un punto tal donde estás cómodo con tu familia y tu matrimonio, espero que el Espíritu Santo, si sos un hijo de Dios, pueda sacudir los cimientos de tu vida, para que puedas aspirar a vivir en el contexto de tu iglesia, en el contexto de tu hogar, en el contexto de tu trabajo, en tu contexto civil como un hijo de Dios, aspirando a ser tal como Cristo es y deshaciendo todo lo que vos sos por naturaleza. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y traiga fruto en nuestras vidas para transformación, ¿sí? Oramos y agradecemos al Señor por este tiempo. Padre del cielo, quiero agradecerte por este tiempo que tú nos das frente a tu palabra, Señor. Padre, ella es todo suficiente. Sabemos que para el mundo es locura. Sabemos que el mundo aspira a otras cosas, Señor. Pero te ruego, Señor, que este puñado de tus hijos puedan ver esto como algo deseable, como algo valioso, como algo precioso. Aunque implique un precio, aunque implique muerte, aunque implique dolor, aunque implique sacrificio, que puedan vivir por esto, porque para esto nos has salvado, para ser santos y sin mancha delante de ti, para combatir en contra de los deseos carnales que combaten en contra del alma. Señor, no nos dejes ser iguales. Señor, no nos dejes seguir cayendo en los mismos pecados. No nos dejes seguir siendo las mismas personas, sino transfórmanos por medio de tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu, Señor. Te ruego que tu palabra hoy, en esta noche, traiga, Señor, un efecto en la vida de cada creyente. Y puedan vivir una vida, Señor Dios, distinta a la luz de tu palabra, Padre. Te agradecemos por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bueno, gracias hermano por la palabra. Creo que se cumple el objetivo. Esta es nuestra última reunión de matrimonios del año. De esta forma despedimos lo que es el 2021. Vamos a tener un picnic obviamente en diciembre. Pero